de Dios, sea tu palabra la que nosotros estudiemos en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar pendientes y meditando en tu palabra desde muy temprano. Gracias, Señor, porque esta es nuestra vida, Señor. El poder servirte, el poder estar junto a ti, el poder estar estudiando tu palabra, Señor. El poder evaluar, Señor, cada una de las cosas que tú nos dejaste escrito. Por favor, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos dirijas, Señor, en esta clase. Que sea tu palabra, Señor, la que podamos estudiar y que nos muestres el propósito específico por el cual tú nos tienes aquí, Señor. Damos gracias a ti por el amor, el cuidado y la misericordia que tienes en nosotros. Dirígenos en esta clase y haz tu bendita obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Tengo algo de tos, entonces sean un poquito pacientes conmigo, porque tengo un Está poco de enfermo. tos. Bien, el tabernáculo, como lo vimos la semana anterior, tenía pues su acceso al lugar santo, al lugar santísimo, el acceso al atrio, donde estaban colocados los diferentes elementos que hemos ido describiendo cada uno. Yo me preguntaba, cuando estudiaba yo el tabernáculo, pues, ¿cómo le hacían los hombres en ese tiempo para mover el tabernáculo? Porque dice la Biblia que cada que se movía la nube de su presencia, el tabernáculo se tenía que mover. No era una edificación fija, no es como si viéramos hoy pues, nuestra iglesia, ¿no? Que no la podríamos andar moviendo de lugar, una infraestructura construida, sino era una infraestructura que se podía mover. Y la instrucción de Dios era que cada que se moviera la nube, que representaba su presencia, entonces el tabernáculo se tenía que mover hacia esa ubicación. Entonces, si para entrar al lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y Moisés podía entrar de continuo, ¿qué pasaba cuando se movía? ¿Cómo movían los elementos que habían dentro del tabernáculo? Entonces, pues estudiando la Biblia, por supuesto, Dios dejó escrito cómo se tenía que hacer y cómo debían de mover correctamente el inmueble y toda la infraestructura del tabernáculo. Por favor, acompáñenme en el libro de Números. Vamos a ver estos datos. Números capítulo 3, verso a partir del 25. Vamos a ver la asignación. Habían tres hombres o tres familias que iban a cubrir esta función. Merari, Gerson, Coat y al frente del tabernáculo Moisés y Aarón. Pero estos tres iban a hacer el cometido de cómo iba a funcionar la distribución de actividades en el movimiento del tabernáculo. Números 3, verso 25 dice, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. De Coat, verso 27. Enseguida, vamos a ver a Coat, dice la Biblia. De Coat eran la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas, perdón. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo sur. Este es el sur, la parte de abajo. Sur, norte, Merari, oriente, Moisés y Aarón, porque el oriente es hacia donde da la puerta y el poniente es donde está Gerson, ¿vale? Sur, Sí. Coat. Y el jefe de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que se ministran y el velo con todo su servicio.
Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen guarda del santuario. Y luego vamos a ver Merari. Merari dice la Biblia. De Merari es la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abigail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Aquí está Merari, norte, Surcoat, oriente y poniente Gersón. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus enseres y con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Alrededor del atrio, el atrio es el patio. Digamos que aquí adentro de este rectángulo estaba la tienda, el tabernáculo como tal, la casa. Y alrededor de la casa estaba todo el patio o todo el atrio. Afuera del atrio, para delimitar el acceso al atrio, había unas cortinas que estaban, digamos que, sí, pues clavadas hacia la tierra o hacia la arena en ese tiempo, con unas estacas. ¿Por qué? Porque recordemos que como era desierto, pues había mucho viento, diferentes climas, pues para que la infraestructura no se cayera y no pegara el viento de frente hacia la tienda, estaban clavadas con unas estacas. Entonces, Coat o los cuatitas eran las responsables de mover todo el mobiliario, los cuatitas. Los gersonitas, los responsables de mover las cortinas y los velos. Y los de Merari eran los responsables de mover todas las tablas, las columnas, las basas, las cuerdas y las estacas con todos los instrumentos para llevar a cabo el montaje del tabernáculo. ¿Cómo se hacía? Capítulo 4, dice tarea de los levitas a partir del verso 4. Vamos a leerlo. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse al campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que hacen en el uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirven las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Lo que yo le decía, era importante que previo a que los coatitas entraran al lugar santísimo y al lugar santo, por supuesto, y tomaran todos los elementos para irse, cargarlos e irse y ponerlos nuevamente en la siguiente ubicación, siempre tenía que entrar antes el sacerdote. Antes el sacerdote tenía que entrar
y cubrir, el sumo sacerdote era Aarón y los sacerdotes sus hijos, y tenían que cubrir cada uno de los elementos, aunque ellos solo iban cargando las barras. Ahorita vamos a ver cada uno de esos elementos, pero ellos cargaban unas barras, levantaban el arca del pacto, cuatro, uno de cada esquina, levantaban la barra y lo iban desplazando. Así con la mesa, así con el arca, así con el altar de bronce, así con el candelero. No los tocaban, tocaban los palos y los transportaban. Ni siquiera intentaban meter la mano, poner la mano. Un hombre que puso la mano sobre el arca del pacto fue, eh, ya se me fue ahorita el nombre. Ahorita le digo el nombre, se me fue el nombre. Sí, Intentó el hombre poner la mano sobre, sí, sobre el arca, cuando David traía el arca y murió. Murió este hombre por intentar poner la mano sobre el arca. Usa, ya me acordé. Usa intentó poner la mano sobre el arca y entonces el hombre muere derivado de que intentó tocar cosas santas. Las cosas con Dios son muy, muy, muy delicadas, no son cualquier cosa. Y luego viene la asignación de los de Gerson, verso 21. Además habló Moisés además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gerson según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás, todos los que entren en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gerson para ministrar y para llevar. Llevará las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán, según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guardar todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Siempre había un sacerdote, siempre había una persona encargada de darles seguimiento y de darles avance. Había una cobertura para ejecutar su servicio. Merari, verso 29. Contará a los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta los de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Hasta ahí. Debían cada uno de ellos tener su asignación. Coat, responsable de mover el mobiliario. Merari, responsable de mover las tablas, las basas, las columnas, las cuerdas y las estacas. Y Gerson, el responsable de mover todas las cortinas y los velos que tenían que ver con el tabernáculo. Ellos eran los responsables de mover cada elemento. El arca del pacto, una arca hecha de madera de acacia que representa la humanidad de Jesús en la tierra y cubierta de oro que representa su deidad en la tierra. Esta era como una urna donde dentro había tres elementos. El arca del pacto fue la instrucción de Dios para que este símbolo se pusiera dentro del lugar santísimo.
El arca era como un rectángulo, una urna cubierta de oro, y en la parte superior tenía una tapa que se llama el propiciatorio. Sobre la tapa tenía dos arcángeles con las alas, así como se ilustra, cubriéndose como en figura de cobertura hacia lo que hay dentro y hacia el propiciatorio. El arcángel es uno de los ángeles o de los seres que hay en el cielo, que tienen uno de los rangos más altos, como de cuidado y protección. Entonces, estos dos ángeles estaban, digamos, en figura de la protección de lo que había dentro de la urna. Tres elementos: el maná, que representa la provisión de Dios, el alimento al pueblo. El maná era el alimento que caía del cielo y tomaban en las mañanas, lo recogían y ellos hacían su alimento, se lo tenían que acabar todo, y al día siguiente había otra vez provisión en la tierra, recogían y hacían sus alimentos. Dentro también estaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón, que representa el respaldo de Dios. Si conoce la historia de la vara que reverdeció, No, por favor ayúdeme a investigarla en la Biblia y la siguiente clase me la cuenta, ¿sí? sí. La vara, La vara que reverdeció, así se llama. La vara de Aarón que reverdeció. Aarón con doble A, ¿vale? sí, Y también dentro tenía las dos tablas del pacto, que son las tablas donde Moisés escribió la ley. Recuerda que cuando Moisés sube al monte, Dios le da los 10 mandamientos que representan la ley, representan su palabra. Esa historia sí la conoce, ¿verdad? sí. Ok, perfecto. El arca del pacto, una urna que contenía estos tres elementos: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Fuera ya del lugar santísimo, dentro del lugar santísimo, perdóneme, se me olvidó decir algo. Está en el arca tenía 4 aros alrededor, en sus 4 esquinas. Sobre los aros cruzaban dos varas, que son estas, la que se ve acá atrás, acá también se ve en las dos ilustraciones. Esas varas eran con las que cargaban los cuatitas el arca. Ellos no tocaban el arca, sino la cargaban. Usa, cuando intenta tocar el arca, él no carga el arca, sino intenta tocar propiamente el arca. Entonces, estas varas también estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro. Ahora sí, nos vamos a la parte externa. La parte externa del lugar santísimo era el lugar santo. En el lugar santo existía, bueno, estaban tres elementos. Uno de ellos es la mesa de los panes. La mesa de los panes era una mesa, como se ilustra, igual con sus 4 esquinas, puestas 4 aros donde cruzaban dos varas, igual hechas de madera de acacia y cubiertas de oro, junto con la mesa de los panes, un lugar pues de intimidad y de convivencia, hace referencia a eso, pero un lugar donde se posicionaba el pan. El pan, dice la Biblia, que Jesús es el pan de vida. Es el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Este pan representaba exactamente eso. Representaba lo que Jesús dijo cuando él pisó la tierra. Eran 12 tortas de harina posicionadas en 2 filas de 6. El número 12 representa, por supuesto, a las 12 tribus de Israel y nos las ponen en 6 y 6, en hileras de 6 cada uno. El número 6 es un número de hombre, representa al hombre. ¿Por qué el número 6 representa al hombre? Porque el día sexto fue el día que Dios se tomó para formar al hombre. Estos panes, cuando eran hechos, también tenían hoyos y habían sido cocidos o debían ser cocidos en horno, horneados por fuego. Esto representa mucho la forma en la que el pan de vida, que es Jesús, fue a la cruz. Jesús fue crucificado y fue perforado con clavos en sus pies y en sus manos, que eso representan los hoyos que le hicieron al pan de vida,
y cocido por fuego, o el pan que era cocido, horneado en fuego. Es la forma en la que Jesús fue a la cruz, en esa forma tan, tan, tan amorosa de sufrir para ir a la cruz por nosotros. Dentro del lugar santísimo había otro elemento, un elemento muy interesante también, que es el candelero de oro. El candelero de oro, una de las cosas más representativas de este candelero es que, por supuesto, servía para alumbrar el lugar. En las noches, todas las noches llegaba el sacerdote antes de que oscureciera y encendía las lámparas, como lo está haciendo aquí el sacerdote. En muchas ocasiones tenía que cortar el pábilo de las lámparas. El pábilo es como el de las velas, esa mechita que sale de las velas. Cortaba el pábilo porque de repente solo el pábilo se quedaba ya humeando y ya no daba la lumbre que se requería. Entonces lo cortaba y posicionaba el pábilo, lo cortaba y lo posicionaba en una despabiladera, pero la despabiladera, este instrumento era de oro. No es como que lo cortaba y lo echaba al piso. Algo muy interesante que sucede ahí es una figura espiritual, es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dios nos, o sea, corta de tajo lo que nosotros habíamos vivido antes de conocerlo, antes de estar cerca de él, lo corta, pero no lo echa al piso. No es algo que Dios tire al piso, sino al cortar el pábilo de nuestra vida para darnos una nueva luz que alumbre en nuestra vida, que es la luz Jesús, lo corta, lo pone en un lugar de oro, porque aún las cosas que nosotros vivimos fuera de Dios son cosas que nos han enseñado y que por su amor, por su misericordia, hoy estamos de pie. Pero son esas cosas en nuestra vida que finalmente algo nos dejaron como enseñanza. Este candelero está formado de una sola pieza, no es como que formaron cada brazo, tres brazos de un lado, tres brazos del otro lado, el número seis, o seis brazos en total que se extendían de un lado a otro y un brazo en la parte central. Tenía pues algunas ilustraciones como manzanas, algunas ilustraciones dentro de, pero estaba hecho de una sola pieza y el objetivo era alumbrar. Cada una de las lámparas representa estas siete virtudes o siete espíritus que describe el profeta Isaías: Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia y consejo, de poder, conocimiento y temor a Dios. Es exactamente el total de virtudes que Dios espera ver en nosotros. Por medio de la obra de su Espíritu Santo, tener todas estas virtudes o el espíritu de cada virtud, tenerlo en nuestras vidas. Esos son las siete virtudes con las que caminó Jesús en la tierra: el Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y por supuesto temor a Dios. Enseguida, aquí como lo ilustramos, este es el lugar santo y el lugar santísimo con el arca del pacto. Antes del velo, enfrente estaba del lado derecho entrando, del lado derecho la mesa de los panes, del lado izquierdo el candelero, y previo a cruzar el velo para llegar al lugar santísimo o el segundo velo, estaba un altar de incienso. El altar de incienso representa las oraciones, o el incienso representa las oraciones de los santos. Este altar era cuadrado, elevado, como a una altura media más o menos, con cuatro cuernos, un cuerno en cada esquina. Era hondo y tenía como una rejilla donde ahí se ponía a consumirse el incienso. Este altar de incienso estaba formado de madera de acacia, pero también estaba cubierto de oro. Tenía una cornisa de oro y dos anillos para que cruzaran las varas y que pudiera ser trasladado. Aquí están sus cuatro anillos, dos anillos de cada lado, los cuatro cuernos, y era cuadrado, pero alargado, ¿no? Como una estatura medio alta más o menos. En el altar de bronce, este altar, cuando entraba el sacerdote a ejecutar su servicio, él quemaba quemaba el incienso en el altar
y era un incienso aromático, tenía características muy específicas. Pero algo interesante es que cuando él quemaba el incienso, toda la sala o todo el lugar santo se llenaba de humo de este incienso. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida siempre tiene que estar impregnada de la oración. Sin embargo, un día al año, en el día del Yom Kippur o el día de la expiación, sucedía algo muy interesante, que es el sacrificio para la expiación de pecados por el sacerdote, por su familia y por el pueblo. Lo vamos a ver más adelante. Las características del incienso. Eran cuatro características. Lo vemos en Éxodo 30, verso 34. Dice la Biblia. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte, uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Todo tenía que tener el mismo peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima para Dios es que nosotros elevemos una oración. Este Este incienso tenía que estar hecho de estacte, que el estacte es un aceite muy oloroso que significa alabanza espontánea. Cuando esa alabanza viene desde nuestro corazón, un canto espontáneo, un cántico nuevo, dice la Biblia, un cántico que no viene ya escrito o un cántico que no ya se escribió y que ya no lo aprendimos, no, un cántico espontáneo. Cuando salen palabras del corazón en cántico a Dios, donde exaltamos su gloria, su majestuosidad y honramos la persona de nuestro Dios, eso representa el estacte, que tenía que estar en el mismo peso que los demás y todo tenía que ver con la oración. La uña aromática se encontraba un cierto tipo de marisco dentro del mar rojo, se trituraba y desprendía un aroma muy agradable y dice acá que implica la alabanza en medio del dolor. Aún en los peores momentos, aún cuando la tormenta está a todo lo que da en nuestras vidas, aún cuando estamos pasando por el ojo del huracán o el tornado, nuestra alabanza tiene que estar presente. El gálbano era una planta de la India y que al moler soltaba una resina de sus hojas y esa resina era la que se tomaba para poder construir el incienso. Y finalmente el incienso puro de color blanco y amargo que refiere a todo lo que tiene que ver la santidad y la pureza con Jesús. Una oración tiene que tener esos elementos. Tenemos que presentarnos limpios y santificados por su sangre delante de Él. Tenemos que presentarnos, por supuesto, con un cántico espontáneo, un cántico nuevo, pero también tenemos que presentarnos con Él en el tiempo menos indicado o en el tiempo mejor indicado tal vez de nuestras vidas, a ofrecerle lo mejor de nuestra alabanza y nuestra adoración. Estos son los elementos que había dentro del lugar santo y el lugar santísimo. Entrando del lugar derecho, la mesa de los panes, del lado izquierdo el candelero, de manera frontal, el altar de incienso y cruzando el segundo velo, el lugar santísimo con el arca del pacto. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, mi hermana Julia? No, no. Perfecto. Excelente. Bien, le voy a dejar una actividad, aparte de la que ya le mencioné, para Sí, poder charlar la siguiente clase. Es importante que revise cuál es el significado de expiación, redención y santificación. El significado no me gustaría que lo trajera como el significado tal cual del diccionario bíblico,
sino que el significado de lo que usted entiende que eso significa. ¿Qué significa, de acuerdo a lo que estudie, expiación, redención y santificación? De acuerdo a lo que estudie, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver en la siguiente clase, que veamos un tema que es muy relevante y estamos casi por terminar el tema del tabernáculo. Bien, Una ¿alguna duda? pregunta. Sí, Sí, ¿es expiación, redención y santificación nada más? exacto, solo esos tres conceptos. Ok, sí, ¿Sí? sí, hermano. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme a orar. Dios te Sí, amo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas, porque podemos tener vida y vida eterna junto a ti. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Y perdónanos si en algún momento no hemos acudido a ti, Señor, cuando tú eres nuestra máxima prioridad. Te pedimos dirección en la vida, te pedimos el control de nuestra vida, Señor, y que nos ayudes a ser fieles siempre contigo. Dice a mi hermana Julia, mis hermanos de este semestre, guárdalos y guíalos en todo tiempo, para el cumplimiento, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te honramos y glorificamos tu vida. En el nombre de nuestro Jesús. Amén. amén y amén. Que te bendiga, mi hermana. Pase bonito fin de semana. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Gracias a Dios. Bye, bye.